antes de entrar a la parte de cálculo, de explicar límites, inecuaciones y todo lo que sea de cálculo, vamos a repasar factorización porque yo no se las voy a... O sea, cada vez que tengamos un ejercicio donde ustedes tengan que factorizar, yo no voy a entrar a volver a explicar lo mismo y lo mismo. Entonces voy a ocupar un espacio de 2 semanas para que ustedes se acuerden o los que no sepan, aprendan a factorizar. Pero por favor pregunten, los que no entiendan, no les dé pena. Profe, por favor respóndame, no entiendo, explíqueme otra vez el ejercicio, hable, por favor, hable. Porque cuando yo pregunto y no me contesta, me irrita que ni siquiera hable. Entonces, y a la hora de presentar una evaluación, no entiendo. Entonces, ahí, ¿cómo sé? ¿Listo? Si entienden o no entienden. Entonces, comenzamos. Entonces, como ya les había dicho, vamos a entrar en la parte de factorización. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda o quién me puede decir cuál es el primer caso de factorización? Factor común. Factor común. Factor común. Factor común. Factor común, ese es el primer caso. Factor común. Yo creo que el año pasado ustedes se los expliqué así como por encima. Factor común. En matemáticas, cuando nosotros hablamos de factor, significa multiplicación. Factores es un término que está multiplicando. Y cuando nosotros hablamos de factor común, significa un término algebraico que está multiplicando, que se encuentra en todos los términos. O sea, un término el cual se puede extraer, el cual está multiplicando y es común. Entonces existe el factor común, como en álgebra, ya lo acabé de decir, existe el factor común de la parte literal y del coeficiente. Entonces, parte literal y del coeficiente. En la parte literal, básicamente es la variable que se repite menor exponente. Se los voy a explicar de la manera más simplificada del mundo. Variable que se repite de menor exponente. Que se repite de menor exponente. Y en la parte del coeficiente es sacar el máximo común divisor de los números. Sacar el máximo común divisor. Es eso, el máximo común divisor. Acordémonos que en este caso eso significa, voy a escribir el número, máximo común divisor. Eso significa el número que los divide a todos al mismo tiempo, hasta el número máximo. Máximo común divisor. Muy bien. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Sacar factor común tanto de la parte literal como del coeficiente. Entonces vamos a entrar con un ejercicio. No se preocupen que yo les voy a dar el espacio para que copien. Y si no se los doy, me hacen el reclamo. Así como Waltero, la señorita Luna, la señorita Núñez, pelean con la profesora, entonces ahí sí hacen el reclamo y dicen, profesora, por favor. La señorita Nicole me dice, déjeme copiar, por favor. Me dicen y yo con mucho gusto los dejo copiar. ¿Listo? Odiosa. Nos levantamos agresivas hoy. No, no estamos agresivas, solamente que tienen que decirme cuando no los dejo copiar. ¿Listo? Entonces, señorita Natalie, ¿me puedes decir, por favor, para ti qué letra se repite? ¿La letra? Sí, la X. La X, muy bien. ¿Y cuál sería la X de menor exponente? Cuando yo hablo de exponente es el numerito de arriba. Este numerito, y cuando aquí no hay numerito, ¿verdad? Cuando no hay numerito que se pone, ¿qué significa que hay? Cuando no hay numerito significa que arriba hay un ¿qué? Uno. Un 1. Acordémonos, cuando no hay numerito arriba, o sea que esté X sola, significa que sería X a la 1, o sea de primer grado. X a la 1. Cuando no hay numerito arriba, significa que arriba hay un 1. Entonces, Natalie, por favor, ¿me puedes decir cuál es la X? Ya me dijiste que la variable que se repite es la X, ¿cierto, Natalie? Dime tú cuál es la X de menor exponente. Si sabes que tienes 3 arriba, 2 arriba y X que está sola, pero que significa que hay un 1. La última X, la que está al lado del menos. Exactamente.
Ese sería el factor común, la variable que se repite en la parte literal. Entonces, acordémonos que hay factor común de la parte literal y del coeficiente. En este caso, el factor común de la parte literal, en este caso sería la x de menor exponente, que sería x a la 1 o x. Entonces, el factor común aquí sería la x. Y como es un común, entonces vas a extraer ese factor que es común, o sea, que está multiplicando, por eso coloco un paréntesis, y te vas a preguntar en los coeficientes, en las variables, perdón, ¿qué le hace falta a esta x para hacer x a la 3? Sumado. Dos exponentes. Deja a Natalie, por favor. ¿Qué le hace falta a x para hacer x a la 3? Si aquí tienes x a la 1, Natalie, y sumado, ¿qué le hace falta a 1 para hacer 3? Le falta un 2. Un 2. Entonces, O sea, ¿qué le faltaría faltaría? un exponente de 2. X a la 2. Muy bien, faltaría x a la 2. Y tú te vas a preguntar, ¿qué le hace falta a x a la 1 para hacer x a la 2? Faltaría un x a la 1. Exactamente, x. Ya, para de contar. Y si, ¿qué le hace falta a x multiplicado? O sea, ¿con cuál tienes que multiplicar la x para que sea igual a x? Si no le hace falta nada. ¿Con X? No, porque si tú no multiplicas con x, sería x a la 2. Con 1. Con 1, muy bien, muy bien. ¿Por qué razón? Ya les voy a explicar. Si ustedes multiplican esta x con esta x, sería x a la 3, ¿cierto? Si ustedes multiplican esta x con esta x, sería x a la 2, ¿cierto? Y si ustedes multiplican esta x con este 1, sería x. Básicamente, ¿qué están haciendo? Hallando los valores originales. X a la 3, x a la 2 y x. Básicamente, eso es lo que ustedes hacen en factor común. Extraer el término que tienen en común, el término multiplicado que está en común. Está fallando el internet. Es la luz, tía. La luz me tiene jodida. Pues mi mamá dice que sí, pero no es que ya comencé clase.